que esta despedida significaba más que un simple adiós, era el comienzo de una nueva vida, una vida que no sabía si quería, pero que estaba obligado a enfrentar. Llegué a la Ciudad de México con la esperanza de que todo cambiaría para mejor, pero pronto me di cuenta de que la vida en la gran ciudad no era tan sencilla como había imaginado. Mi padre, un hombre ocupado con su propio negocio, apenas tenía tiempo para mí, y aunque su casa era más grande y cómoda que la de mi madre, me sentía más solo que nunca. En la escuela, me costaba hacer amigos. Todo era tan diferente, tan frío. Extrañaba la calidez de mi pequeño pueblo, las caras conocidas y las historias que compartíamos bajo el sol. Fue en ese momento de soledad y desarraigo que conocí a Esteban. Era un chico de mi edad, pero con una mirada que parecía esconder siglos de secretos. Nos hicimos amigos rápidamente, aunque había algo en el que siempre me inquietaba, algo en su manera de hablar, en cómo sus ojos parecían ver más allá de lo que estaba frente a nosotros. Un día, mientras caminábamos por las calles del centro, Esteban me habló de un lugar especial, un lugar donde, según él, los deseos se cumplían. Era una pequeña tienda en un callejón oscuro, tan insignificante que la mayoría de las personas pasaban sin siquiera notarla. La tienda estaba llena de antigüedades y objetos extraños, pero lo que más llamaba la atención era el anciano que la atendía. Esteban me aseguró que ese hombre podía conceder cualquier deseo, sin importar lo imposible que pareciera. Pero había un precio, uno que no se pagaba con dinero. Intrigado y desesperado por cambiar mi vida, decidí visitar la tienda. Al entrar, el anciano me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le conté sobre mi vida, sobre cómo me sentía atrapado, invisible en medio de la multitud, deseando ser alguien, deseando que mi padre me prestara atención, deseando que todo el mundo viera quién era yo realmente. El anciano me escuchó en silencio y luego, sin decir una palabra, me entregó un pequeño amuleto. Este amuleto te dará lo que deseas, dijo. Pero recuerda, todo deseo tiene un precio. Acepté el amuleto sin pensarlo dos veces, cegado por la promesa de una vida mejor. Esa noche, mientras dormía, soñé con fuego y sombras, con una figura que me observaba desde la oscuridad, sus ojos brillando como brasas. Al despertar, supe que algo había cambiado. Al día siguiente, en la escuela, todo comenzó a mejorar. Mis compañeros de clase empezaron a notarme, a invitarme a sus reuniones, incluso mi padre comenzó a mostrar interés en lo que hacía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a torcerse. Mi deseo de ser notado se convirtió en una obsesión. Comencé a buscar formas de destacar, de ser el centro de atención, y con cada logro, la sombra de mi ambición crecía. Las personas a mi alrededor comenzaron a alejarse, incapaces de soportar la intensidad de mi deseo. Mi relación con mi padre, que al principio había mejorado, se deterioró rápidamente. Ya no podía soportar su presencia, sentía que él era una barrera para mi éxito. Fue entonces cuando supe que había cometido un error. El amuleto, que al principio parecía un simple objeto, comenzó a pesar en mi bolsillo, como si estuviera absorbiendo mi energía, mi alma. Las sombras de mis sueños se volvieron más oscuras, y la figura que antes me observaba desde lejos ahora estaba mucho más cerca, susurrando promesas de grandeza a cambio de mi completa rendición. Un día, incapaz de soportar más, volví a la tienda, desesperado por deshacer el trato que había hecho. Pero el anciano ya no estaba, y en su lugar, una nota colgaba de la puerta cerrada: todo deseo tiene su precio. Ahora, paga lo que debes. Supe entonces que no había escapatoria. Mi deseo de ser alguien me había llevado por un camino sin retorno, uno donde las sombras ya no eran solo parte de mis sueños, sino de mi realidad. Y así, con el tiempo, la figura que había prometido cumplir mi deseo se reveló en toda su aterradora gloria. No era un anciano, ni siquiera un hombre, sino algo mucho peor. El diablo mismo había respondido a mi llamado, y ahora venía a cobrar su deuda. Me había advertido sobre el precio de la ambición, pero yo,
cegado por mi propio deseo, lo había ignorado. Ahora, mientras las sombras se ciernen sobre mí, comprendo que lo que más deseaba se ha convertido en mi condena. Y no hay lugar al que pueda escapar. Desde el momento en que comprendí que no había escapatoria, la vida se convirtió en una pesadilla constante. Las sombras que antes solo aparecían en mis sueños comenzaron a manifestarse en la realidad. Al principio, eran solo destellos en el rabillo del ojo, siluetas que desaparecían cuando volteaba a mirar. Pero poco a poco, se volvieron más persistentes, más definidas. Sabía que me estaban acechando, esperando el momento adecuado para reclamar lo que les pertenecía. Mi vida, que había parecido tan prometedora después de recibir el amuleto, comenzó a desmoronarse. La atención que tanto había deseado se convirtió en una carga insoportable. Las personas que antes me admiraban ahora me temían. Mis compañeros de clase evitaban mirarme a los ojos, susurrando a mis espaldas sobre el extraño cambio que había notado en mí. Mi padre, quien había mostrado interés en mí por un breve tiempo, volvió a su frialdad habitual, pero esta vez con una distancia aún mayor, como si percibiera algo oscuro y maligno en mí. Empecé a sentir una presencia constante a mi alrededor, una sensación de ser observado incluso cuando estaba solo. Cada vez que me miraba al espejo, veía algo diferente en mi reflejo. Mis ojos, que alguna vez fueron brillantes y llenos de vida, ahora eran pozos oscuros y sin fondo. Intentaba convencerme de que era solo mi imaginación, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que el diablo estaba cumpliendo su promesa. Me había dado lo que quería, pero ahora estaba reclamando su pago. En un intento desesperado por deshacerme del amuleto, traté de destruirlo. Lo arrojé al fuego, lo golpeé con un martillo, incluso lo enterré en un lugar remoto, pero siempre volvía a aparecer en mi bolsillo al día siguiente, como si estuviera atado a mi alma. Cada vez que el amuleto regresaba, las sombras se volvían más audaces, más presentes. Empezaba a escuchar susurros en la oscuridad, voces que hablaban en un idioma antiguo y desconocido, pero cuyo mensaje entendía perfectamente. Mi tiempo se estaba acabando. Mi salud comenzó a deteriorarse. Apenas podía dormir, y cuando lo hacía, los sueños eran tormentosos, llenos de fuego y gritos. Perdí peso, mi piel se volvió pálida, y las ojeras bajo mis ojos se oscurecieron, dándome un aspecto casi cadavérico. Mis notas en la escuela cayeron en picada, y mi padre, en lugar de preocuparse, simplemente me ignoró, como si yo ya no existiera para él. La soledad que había sentido al llegar a la Ciudad de México ahora era un abismo, un pozo del que no podía escapar. Busqué ayuda en todas partes, pero nadie parecía poder ayudarme. Los sacerdotes a los que acudí se apartaban de mí, sus rostros llenos de terror cuando les mostraba el amuleto. Intenté hablar con Esteban, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Pregunté por él en la escuela, en su vecindario, pero era como si nunca hubiera existido. Comencé a sospechar que él también había sido parte del trato, un peón en el juego del diablo para llevarme a la ruina. Con el tiempo, me di cuenta de que solo había una manera de librarme del amuleto y de la maldición que había traído a mi vida. Tenía que encontrar a alguien dispuesto a tomarlo, alguien lo suficientemente desesperado para hacer un trato similar al que yo había hecho. Pero, ¿cómo podría condenar a otra persona a la misma suerte que yo? ¿Cómo podría vivir sabiendo que había entregado a alguien más al diablo? Y peor aún, ¿qué pasaría si nadie aceptaba? Las sombras, cada vez más densas y opresivas, parecían disfrutar de mi dilema. Sabían que estaba atrapado, que no tenía a dónde correr. Y en el fondo, yo también lo sabía. El amuleto pesaba cada vez más en mi bolsillo, como una ancla que me arrastraba hacia el infierno que había creado para mí mismo. Las opciones se reducían a dos: vivir en este tormento, consumido por mi ambición y mis deseos, o condenar a otro inocente a sufrir el mismo destino. 5:27, los días se volvieron indistinguibles unos de otros, una repetición interminable de miedo y desesperación. Cada vez que intentaba encontrar una salida, las sombras me lo impedían, susurrándome al oído que mi destino ya estaba sellado.
El diablo no solo había cumplido mi deseo, sino que había tomado control de mi vida, guiándome hacia un abismo del que no podría escapar. 6-7, y así, me encuentro ahora, en la encrucijada más oscura de mi vida, con el amuleto en la mano, sabiendo que cualquier decisión que tome me llevará más cerca del infierno que el diablo ha preparado para mí. Las sombras a mi alrededor se ríen, disfrutando de mi tormento, mientras la figura oscura que se oculta en ellas espera pacientemente a que finalmente ceda. Porque, al final, todo deseo tiene un precio, y el mío está a punto de ser pagado con mi alma. Las noches eran interminables, llenas de susurros y figuras que se movían en las sombras de mi habitación. Sentía que mi cordura pendía de un hilo, y cada vez que cerraba los ojos, el fuego del infierno parecía más cercano. Empecé a evitar los espejos, aterrorizado por lo que podía encontrar en ellos. Mi reflejo ya no era el mío, era una versión distorsionada, corrupta, una advertencia de lo que estaba por venir. Con el paso del tiempo, la presencia del diablo se hizo más tangible. Ya no era solo una figura en mis pesadillas, sino una fuerza palpable en mi vida diaria. Podía sentir su aliento en mi nuca, el frío de su sombra envolviéndome mientras intentaba aferrarme a lo poco que quedaba de mi humanidad. Pero con cada día que pasaba, se volvía más claro que estaba perdiendo la batalla. En mi desesperación, comencé a investigar antiguos rituales y hechizos que prometían romper pactos demoníacos. Pasaba horas en la biblioteca, escarbando entre libros polvorientos y pergaminos olvidados, buscando cualquier fragmento de esperanza que pudiera salvarme. Pero cada vez que creía haber encontrado algo, las sombras intervenían, apagando las velas, derribando los libros y susurrando que no había escapatoria. Una noche, mientras revisaba un antiguo grimorio, encontré un pasaje que hablaba de un ritual que podría deshacer un trato con el diablo. El proceso era complicado y peligroso, pero en mi desesperación no me importaba. Todo lo que necesitaba era un lugar aislado, algunas hierbas específicas y, por supuesto, el amuleto. Pero había un detalle que me hizo dudar: el ritual requería el sacrificio de algo valioso, algo irreemplazable. Mientras meditaba sobre ese detalle, comencé a preguntarme qué podría ser lo suficientemente valioso para romper el pacto. Mi mente vagó hacia recuerdos de mi infancia, momentos felices en el pequeño pueblo costero, la calidez de mi madre y la simplicidad de aquellos días. Me di cuenta de que lo que el ritual requería no era un objeto, sino algo mucho más profundo, la parte de mí que aún conservaba algo de bondad, la chispa de humanidad que me quedaba. La lucha interna se hizo aún más intensa. Sabía que realizar el ritual podría salvarme, pero ¿a qué costo? ¿Podría realmente sacrificar la última parte de mí que no había sido consumida por el deseo y la ambición? Y si lo hacía, ¿qué quedaría de mí? ¿Sería realmente libre o simplemente me convertiría en otro tipo de monstruo? Las sombras parecían deleitarse con mi dilema, rodeándome con más fuerza cada vez que vacilaba. Una noche, sin poder soportar más la incertidumbre, decidí que tenía que intentarlo. Me escapé de la casa en medio de la noche, llevando conmigo el amuleto y los ingredientes necesarios para el ritual. Caminé durante horas, adentrándome en un bosque a las afueras de la ciudad, buscando un lugar lo suficientemente apartado para que las sombras no pudieran interferir. Finalmente, encontré un claro rodeado de árboles antiguos, cuyas ramas parecían extenderse hacia el cielo como manos en súplica. Preparé el ritual con manos temblorosas, dibujando símbolos en el suelo y encendiendo velas alrededor del círculo. Coloqué el amuleto en el centro y, con una mezcla de miedo y determinación, pronuncié las palabras que había memorizado. El aire a mi alrededor se volvió denso, cargado de energía oscura, y las sombras que me habían seguido durante tanto tiempo comenzaron a agitarse, inquietas. El cielo se oscureció y el viento comenzó a aullar, como si la propia naturaleza protestara contra lo que estaba a punto de hacer. Mientras recitaba las últimas palabras del hechizo, sentí que algo se desgarraba dentro de mí. No era solo un dolor físico, sino una pérdida más profunda, como si una parte de mi alma estuviera siendo arrancada. Las sombras se acercaron,
formando un círculo apretado a mi alrededor, susurrando promesas de libertad si detenía el ritual. Pero yo sabía que no podía rendirme. Este era mi único intento de liberarme del trato, y no podía permitir que las dudas me detuvieran. El ritual llegó a su punto culminante cuando la tierra bajo mis pies comenzó a temblar y un humo negro se elevó del amuleto, formando una figura que reconocí al instante, el diablo en su forma más pura, una presencia imponente y aterradora que emanaba un poder tan antiguo como el tiempo mismo. Su mirada penetrante me atravesó, y su voz, suave pero cargada de malicia, me susurró que el sacrificio no sería suficiente para salvarme. Porque, al final, todo lo que deseaba ya estaba perdido. La aparición del diablo en aquel claro del bosque fue tan sobrecogedora que por un momento creí que mi corazón dejaría de latir. Su forma era indescriptible, una mezcla de oscuridad pura y una presencia tangible que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El aire se volvió frío y pesado, y las sombras, que hasta entonces habían sido mis atormentadoras, retrocedieron como si temieran la figura que se alzaba ante mí. No podía apartar la mirada de esos ojos, dos pozos profundos de oscuridad que parecían contener todos los pecados y sufrimientos del mundo. Su voz resonó en mi mente, sin necesidad de abrir la boca. «¿Realmente creíste que podías escapar de tu destino?», dijo, con un tono que mezclaba burla y desdén. Sentí un nudo en la garganta, pero obligué a mis labios a formar palabras. «Hice lo que pediste», logré decir, aunque mi voz sonaba pequeña e insignificante en comparación con la inmensidad de su presencia. «He realizado el ritual. He dado todo lo que tenía. ¿No es suficiente?». Mis palabras salieron como un susurro, y la desesperación se reflejaba en cada sílaba. Pero el diablo no mostró compasión, ni siquiera un atisbo de consideración. Simplemente sonrió, una mueca torcida que revelaba dientes afilados como cuchillas. «Tu sacrificio es inútil, Marcos», respondió, su voz reverberando en el aire como un eco que no desaparecía. «Lo que has entregado es solo una sombra de lo que una vez fuiste. Ya no queda nada en ti que merezca ser reclamado. Te vaciaste a ti mismo el día que aceptaste el amuleto, el día que dejaste que la ambición gobernara tu vida». Esas palabras cayeron sobre mí como una losa, aplastando cualquier esperanza que me quedara. Mi intento de salvarme había sido en vano. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Todo el esfuerzo, todo el dolor, para llegar a esto, un vacío total. Sentí que las fuerzas me abandonaban, que mi cuerpo se desmoronaba desde dentro, pero aún no estaba listo para rendirme. «Debe haber algo que pueda hacer», supliqué, sabiendo que mis palabras eran inútiles pero incapaz de detenerme. «Debe haber una manera de arreglar esto». El diablo se inclinó hacia mí, su rostro tan cercano que pude sentir el frío que emanaba de su ser. «La única manera de deshacer lo que has hecho», dijo lentamente, «es encontrar a alguien que esté dispuesto a tomar tu lugar, a aportar el amuleto y aceptar el precio que tú has evadido. Pero cuidado, Marcos, porque el que hereda tu maldición no la recibirá en la forma en que tú lo hiciste. Será peor, mucho peor». Las palabras del diablo me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Podría realmente condenar a otra persona al destino que yo había creado para mí mismo? La idea de transmitir el amuleto, de liberar mi alma a expensas de la de otro, era repulsiva. Pero al mismo tiempo, la desesperación me hacía considerar lo impensable. La alternativa era seguir viviendo en este infierno personal, con las sombras siempre acechando, con el conocimiento de que nunca sería libre. Comencé a sentir una presión en mi pecho, una mezcla de miedo y culpa. «¿Y si encuentro a alguien dispuesto?», pregunté, mi voz temblando por la incertidumbre y el terror. El diablo asintió lentamente, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo estremecer. «Entonces, y solo entonces, te liberarás», respondió, con una frialdad que no dejaba espacio para malinterpretaciones. «Pero debes ser tú quien convenza a esa persona, quien la lleve a aceptar su destino». Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sabía que encontrar a alguien dispuesto a tomar el amuleto no sería fácil.
¿Quién estaría tan desesperado, tan ciego por sus deseos, como para hacer un trato con el diablo? Y más aún, ¿podría yo vivir con la culpa de haber condenado a otro ser humano a un destino peor que el mío? La noche a mi alrededor se hizo más oscura, y el claro en el bosque pareció cerrarse sobre mí, como si el mundo entero estuviera conspirando para empujarme hacia una decisión imposible. El diablo, al ver mi duda, simplemente se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un vacío y un frío que me caló hasta los huesos. El amuleto, ahora tan pesado como una cadena, ardía en mi mano como si quisiera fusionarse con mi carne. Sabía que debía actuar pronto, antes de que el peso de mi culpa y desesperación me destruyera por completo. Las sombras a mi alrededor empezaron a moverse de nuevo, recordándome que el tiempo no estaba de mi lado. Las sombras me rodeaban, susurrando promesas vacías y amenazas veladas, empujándome hacia la desesperación. El amuleto en mi mano ardía con una intensidad que parecía reflejar el fuego del infierno, cada vez más pesado, como si supiera que estaba al borde de una decisión irreversible. Caminé de regreso a la ciudad con la mente nublada por el miedo y la culpa, sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo del que no habría retorno. Mientras avanzaba por las calles desiertas, las imágenes de mi vida pasaban ante mis ojos como un desfile de momentos perdidos y decisiones equivocadas. Mi mente vagaba entre el deseo de encontrar a alguien dispuesto a cargar con mi maldición y el horror de condenar a otra persona. Era una elección entre mi salvación y el sufrimiento de otro, una decisión que ninguna alma debería tener que tomar. Pasé varios días deambulando por la ciudad, observando a la gente con nuevos ojos, buscando signos de desesperación en sus rostros, señales de una ambición tan profunda que los llevaría a hacer cualquier cosa por cumplir sus deseos. Cada vez que veía a alguien que podría ser un candidato, el peso de la culpa crecía en mi pecho, haciéndome dudar de mis propios pensamientos. No era solo la moralidad de la acción lo que me detenía, sino el reconocimiento de lo que me había convertido al considerar tal cosa. Fue en uno de esos días, mientras caminaba por un mercado abarrotado, que vi a una joven que parecía estar en la misma posición en la que yo estuve una vez, desesperada, con los ojos llenos de una necesidad incontrolable. Se la notaba perdida en sus pensamientos, ignorando el bullicio a su alrededor, sus labios moviéndose en silencio como si rezara. No pude evitar sentir una conexión instantánea, un reconocimiento del mismo vacío que me había llevado a hacer el trato. La seguí a una distancia segura, observando cómo se movía entre la multitud, con una mirada vacía y un andar mecánico. No era necesario ser un experto para darse cuenta de que estaba al borde del abismo, a punto de caer en la desesperación que consume a los que no ven otra salida. Pero mientras la observaba, me di cuenta de que no podía hacerlo, no podía condenarla a un destino tan horrible como el mío. Sin embargo, la tentación seguía presente, creciendo con cada segundo que pasaba. Finalmente, me armé de valor y me acerqué a ella en una esquina solitaria del mercado. La joven levantó la vista y me miró, sus ojos llenos de tristeza y una especie de resignación. ¿Estás bien?, le pregunté, sabiendo que la respuesta sería negativa, pero necesitando escuchar sus palabras. Ella negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios temblaron mientras intentaba hablar. No lo estoy, respondió, su voz quebrada y apenas audible. No sé cuánto más puedo soportar esto. Su desesperación era palpable, un espejo de lo que yo mismo había sentido antes de encontrar el amuleto. Pero mientras la escuchaba, algo dentro de mí se rompió. No podía hacerlo, no podía aprovecharme de su dolor para salvarme a mí mismo. Pero al mismo tiempo, la sombra del diablo parecía envolverme, susurrando que esta era mi única oportunidad. Durante un largo momento, nos quedamos en silencio, solo el sonido del mercado distante rompía la quietud. Sentí que mi corazón se aceleraba y el amuleto en mi mano quemaba con más intensidad, como si supiera que estaba a punto de tomar una decisión crucial. Hay una manera de salir de esto, le dije finalmente, mis palabras saliendo con dificultad, como si cada una de ellas fuera una confesión. Pero, no es fácil. Y tiene un precio.
La joven me miró con ojos llenos de curiosidad y una pizca de esperanza, esa esperanza desesperada que surge cuando no hay más opciones. Le conté sobre el amuleto, sobre lo que había hecho por mí y el precio que había pagado. No le dije todo, no podía, pero lo suficiente para que entendiera el poder y el peligro que conllevaba. Su mirada cambió de incredulidad a una especie de desesperada aceptación, como si ya no le importara el riesgo, solo el escape. ¿Lo harías?, le pregunté, sintiendo que el peso de mis palabras caía sobre ambos como una losa. Ella dudó, sus ojos buscando los míos en busca de alguna señal de certeza, alguna garantía de que lo que estaba considerando no la destruiría. Pero yo no podía ofrecerle ninguna. Solo tú puedes decidir, añadí, dándole la opción de alejarse, esperando que lo hiciera, que me librara de la carga de tomar esa decisión por ella. Pero cuando vi que su mano temblorosa se extendía hacia el amuleto, supe que ya había tomado su decisión. Sentí una mezcla de alivio y horror mientras lo aceptaba, consciente de que estaba a punto de condenarla al mismo infierno del que intentaba escapar. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse con más fuerza, como si se regocijaran en el momento, y el diablo, aunque invisible, estaba presente, disfrutando de mi dilema. Justo cuando ella estaba a punto de tomar el amuleto, me detuve. No puedo hacer esto, le dije con la voz quebrada, retirando mi mano. El amuleto cayó al suelo y se deshizo en polvo. De inmediato, sentí un alivio indescriptible mientras las sombras se desvanecían, y con ellas, la presencia del diablo. La joven me miró, sorprendida y asustada, pero en sus ojos también vi una chispa de esperanza. Sin decir una palabra más, ambos nos alejamos de aquel lugar, libres de la maldición que casi nos consume.